Bienvenidos amigos oyentes, este es el podcast donde hablamos de True Crime y donde exploramos los casos más escalofriantes y fascinantes de la historia. Soy tu anfitriona, soy Sylvia Black y en este sexto episodio hablaremos de Henry Desiré Landru, el famoso asesino en serie francés, que seducía y mataba a viudas solitarias durante la Primera Guerra Mundial. ¿Quién era este hombre que se hacía pasar por un viudo y caballero? ¿Cómo logró engañar a 300 mujeres y asesinar a 11 de ellas? ¿Qué le motivaba a cometer estos crímenes atroces? Preparados para adentrarnos en este viaje por la mente oscura de Henry Landru, conocido como el Barba Azul francés. ¿Cuáles fueron sus métodos, su modus operandi y cómo lograron capturarlo? Comenzamos. Esto es La cara del mal. Se han creado muchas adaptaciones de Barba Azul a lo largo de los años y hemos escuchado su nombre en múltiples películas y libros. ¿Quién fue Barba Azul? Barba Azul fue un cuento de hadas para niños europeo, escrito por Charles Perrault en 1695 y se publicó en 1697. La historia de Barba Azul, mucho más sombría de lo que la mayoría de la gente recuerda, comienza con un noble francés cuya barba es tan negra que parece ligeramente azul. Barba Azul fue un hombre rico con un castillo maravilloso y en la mayoría de sus historias afirma que sus esposas murieron de diversas enfermedades. No es hasta que su nueva esposa, la más joven de todas, es la que descubrirá la gran verdad. Barba Azul, que se tenía que marchar a la guerra, deja a su nueva esposa sola en aquel gran castillo, con las llaves. Antes de irse, le dice: puedes invitar a quien quieras y puedes acceder a cualquier habitación de la casa. Sin embargo, le advierte: pero la puerta al final del corredor nunca debes entrar a menos que desees encontrar tu final, mi ira y mi rabia. Por supuesto, este comentario la deja aún más curiosa, y cuando lleva días sola por el castillo, se decide a abrir aquella puerta. La curiosidad la mata por dentro. Se aventura al sótano y abre aquella puerta, donde encuentra los cuerpos de las esposas anteriores de Barba Azul. Todas ellas colgaban de ganchos en la pared. Ella queda tan sorprendida por aquel descubrimiento que deja caer las llaves en los charcos de sangre a sus pies. Más tarde, asustada, desesperada, intenta lavar la llave, pero la llave es mágica, no se enjuaga, no se puede limpiar. Cuando Barba Azul regresa y encuentra la llave, se enfurece. Está decidido a matar a su esposa cortándole la cabeza con una espada. Pero los hermanos de ella se apresuran y lo matan para salvar la vida de su hermana. Ahora, Charles Perrault era conocido por sus historias espeluznantes, pero muchas personas piensan que Barba Azul se basó en una persona real, lo que hace que el cuento de hadas sea mucho más espeluznante. Henry Desiré Landru nació en París un 12 de abril de 1869, en la ciudad de Versalles, en una modesta familia obrera parisina, casi en la pobreza. Su padre fue un hombre recto y religioso, trabajaba como chofer y su madre era costurera. Fue un niño deseado y tuvo una muy buena infancia. En su casa nada faltaba, pero tampoco nada sobraba. El pequeño Henry demostró ser un gran estudiante con grandes ambiciones. Codicioso por naturaleza,
afirmaba que quería vivir mejor, que lo suyo era el lujo y que de mayor quería ser rico. Fue un buen estudiante, su sueño era ser arquitecto. También fue monaguillo de la iglesia de San Luis. En 1887 es llamado al servicio militar que lo destina al regimiento de infantería Saint-Quentin. Durante su carrera militar incluso llegó a ser sargento. En sus días libres, cuando volvía a casa, fue profundizando una relación incestuosa con su prima. Pero poco duraría su aventura bélica cuando cayó herido en septiembre en la batalla del río Marne. Lo dieron de baja y tuvo que comenzar otra vida. Al volver a casa, su prima, Marie-Catherine Remy, le confirma que está embarazada. Tuvieron que casarse y del matrimonio nacieron otros 3 hijos más. A Henry no le queda otra que salir a buscar trabajo. El joven Henry, que había soñado con ser arquitecto, pero solo pudo hacer unas materias ya que por su poca economía no pudo terminar sus estudios de arquitectura. Y tuvo que buscar distintos oficios, como oficinista en una inmobiliaria, sereno de un garaje, plomero, techista, fontanero. A pesar de estar trabajando en varios oficios, vio que esto no le daba para mantener a su familia y menos llevar la vida que él deseaba. Lo intentó, pero en algún momento descubrió que el trabajo duro y honesto no era lo suyo. Así que en 1900, con 31 años, empezó a pensar en estafas, para lograr el nivel de vida que él quería, el lujo. Esto lo llevó a la delincuencia, entre los años 1902 y 1914. Su primera estafa consistía en alquilar un edificio vacío, simulando una fábrica, y publicaba avisos para contratar viajantes de comercio. Se quedaba con la garantía que deben poner por la mercancía a recibir y ya con el dinero desaparecía. Posteriormente se hizo pasar por fabricante de bicicletas y publicaba sus ventas. Se quedaba por adelantado con el dinero. Claro, fue denunciado porque ni existía fábrica ni bicicletas. Varias veces fue condenado. Cuando en 1913 sale de prisión, tiene muy claro que tiene que cambiar de planes. En ese lapso de tiempo, su madre muere y su padre, avergonzado de que su hijo sea un delincuente, se suicida colgándose de un árbol, por la deshonra de tener un hijo delincuente. Pero su conciencia funciona de otro modo. En 1914 reincide y es condenado una vez más. Con el país volcado en la guerra y millones de hombres en el frente, Francia estaba llena de viudas en busca del consuelo y protección de un marido, y Henry Landru no tendría más que lanzar el anzuelo en los anuncios de la prensa. Utilizaba alguna de las casi 80 identidades falsas que creó a lo largo de su vida. Landru no era especialmente atractivo, pero había desarrollado unas prodigiosas dotes de persuasión, y todo su trabajo consistía en convencer a sus víctimas para que, antes de la boda, la prometida fuese a instalarse con él. Una tarde de 1909, leyendo un periódico, le llama la atención un anuncio que decidiría su historia. Una dolorida viuda llamada Madame Isoret ofrecía su patrimonio a cambio de un varón honrado que la hiciera compañía. Landru rápidamente se puso en contacto con ella, va a visitarla a su casa y la mujer queda encantada con las dulces palabras cautivadoras y promesas de amor. Ella pasa a darle sus operaciones bancarias, pero la viuda no vuelve a ver ni un duro. Todos sus ahorros, 20.000 francos, van al bolsillo de Henry. Pero poco le duran, la mujer lo denuncia. Cae preso una vez más, pero encarcelado piensa que ha encontrado el santo grial de su futuro, el método infalible para alcanzar el estilo de vida que siempre deseó. Soñaba con una casa lujosa, ropa fina y una billetera repleta de francos. Durante su estancia en la cárcel
por la estafa a Madame Isouret, constantemente leía en el periódico el gran número de viudas que buscaban marido. Landru comprendió que un hombre como él, con su carisma y encanto y aún joven, podía aprovecharse de esta situación. Publicaba sus anuncios y decenas, tal vez cientos, de mujeres le respondieron. Y así fue como el futuro asesino publicó un anuncio en la prensa que causó un mayor impacto, en el que decía: viudo, con 2 hijos, 43 años, solvente, afectuoso, serio y en ascenso social, desea conocer a viuda con deseos matrimoniales. Enseguida centenares de mujeres respondieron a su propuesta. Landru, por supuesto, fue descartando a las que no tenían dinero y fue cogiendo a las que sí se aseguraba que tenían dinero. Su objetivo eran las solteras o viudas entre 35 a 45 años, pero con ahorros para poder hacer los suyos. La primera víctima seleccionada por Henry Landru fue Jeanne Couchet, una hermosa mujer de 39 años con un hijo llamado André. La mujer contaba con unos 5.000 francos ahorrados. Aquí Landru adoptó la identidad de Raymond Dior, inspector de correos. Fue un excelente y educado pretendiente que evidentemente prometió matrimonio. Landru alquiló un piso en el barrio de Vernouillet y en 1915 la propuso matrimonio, a lo que ella aceptó muy ilusionada. Pero esa boda nunca llegó. Una vez con su dinero, la asesinó, descuartizó y quemó en la chimenea del apartamento. E hizo lo mismo con su hijo. Pero en enero de 1915 empezaron las sospechas de los vecinos y familia de madre e hijo que jamás volvieron a saber de ellos. Desaparecieron para siempre. Incluso Henry desapareció de allí. Posteriormente, Landru continuó con su método delictivo. La lista de pretendientas siguió con las viudas siguiendo la misma técnica. Conoció a Madame la Bordelais, con más dinero que la anterior. Se presentó como Dupont, como empleado del servicio secreto. Después de promesas incumplidas, donde también la pidió matrimonio, Laborde le dio todos sus ahorros para invertirlos en aquella desastrosa época de guerra. Esta también desapareció, supongo que con su mismo modus operandi. La asesinó, descuartizó y la quemó. La lista de pretendientas continúa: Guillén, Guillaume, Colomb, Vavelay, Buisson, Jaume Pascal y Marchedier. Esta fue vista con vida por última vez en enero de 1919. Mientras todo esto pasaba, Landru llevaba una doble vida, casi normal. Visitaba a sus hijos con frecuencia, mostrándose como un padre atento y cariñoso, y a su esposa le hacía regalos carísimos. A finales de 1918, 2 familias preocupadas por sus hermanas desaparecidas recurrieron a las autoridades del poblado de Gambé, una ciudad a 60 kilómetros al oeste de París. Allí, en distinto tiempo, ambas habían convivido en una casa rural con el doctor Fremiet. Pero la policía sugiere que busquen por otro lado porque en esa casa vivía el señor Dupont. La hermana de la señora Buisson recurre a la policía parisina y entre las miles de fotos de delincuentes que la muestran, reconoce al marido de su hermana. Allí estaba la cara en una ficha policial donde decía que su apellido es Landru. Cuando le muestran esa foto reacciona diciendo: pero si este señor se trata de Lacoste, es el hombre que se casó con mi hermana. La confusión es total, pero el hombre, como ella decía, era calvo, bajito y con barba puntiaguda. Otro día, por casualidad, la hermana de Celestine Buisson se cruzó por casualidad en la calle con Henry, el marido de su hermana desaparecida, al que reconoce por su aspecto, saliendo de una tienda de arte del brazo de una joven. Celestine Buisson
entró en la tienda y el dependiente tuvo la amabilidad de proporcionarle una tarjeta que Landru le acababa de dejar con una dirección. Celestine Buisson, en un acto de desesperación por tener una oportunidad de encontrar a su hermana desaparecida, lleva rápidamente la tarjeta a la policía diciéndoles que había visto al tipo calvo y barba puntiaguda saliendo de una tienda de arte y que tenía en su poder una tarjeta con una dirección. La dirección era Lucien Gouillet 76 de Rue Roucher. La investigación se centraliza en París y se abre un sumario contra Landru por cargos de homicidio intencional y robo. En la investigación se pone a cargo el inspector Belli, diciendo que ya eran demasiadas casualidades y demasiadas mujeres desaparecidas. Un 11 de abril de 1919, a las 9 de la mañana, el inspector Belli llamó a la vivienda de la dirección de la tarjeta y abrió la puerta a un tipo bajito, calvo y con barba puntiaguda, en compañía de su nueva amante, la actriz Bernadette Segret. La policía le dijo que tenía que acompañarlo a la comisaría, ya que era sospechoso de varias desapariciones, y Landru se mostró muy molesto, poniendo todo tipo de pretextos. Pero al final tuvo que acompañarlos, y de camino a la comisaría, Landru trató de deshacerse de su libreta tirándola por la ventanilla, pero lograron quitársela. En ella también se pudieron encontrar 11 nombres. 4 de ellos coincidían con desapariciones ya constatadas. También con una información de gastos, incluso los precios de los tickets de ferrocarril de París a Gambé. También constaba que había quedado con al menos 170 mujeres anotadas en la libreta y unos 200 nombres de mujeres con informaciones de sus dineros, a lo que Landru contestó que eran clientas a las que vendía muebles. El 29 de abril, Landru acompañó a los gendarmes, fueron a su casa de Gambé. Allí pudieron encontrar 295 huesos humanos semicarbonizados, 1,5 kilos de cenizas y 47 piezas dentales de oro que Landru guardaba en un cajón. Los vecinos dijeron a la policía que siempre salía humo negro y pestilente. Sin embargo, ni había grasa ni había tejido humano. Tampoco estaba muy claro cómo las mataba. Los investigadores suponían que las dormía con cloroformo y luego las estrangulaba. Aunque hicieron varias excavaciones, no se halló ningún cadáver, a pesar de tener otras huellas como evidencia en la casa de la muerte. Dejó sogas, hachas, sierras, martillos, puñales, tijeras, tenazas y pinzas. Las investigaciones continuaron y las más de 283 mujeres con las que mantuvo contacto, algunas fueron encontradas con vida. Muchas de ellas fueron interrogadas, a lo que contestaron que conocieron a Henry mediante los anuncios matrimonios que él publicaba en el periódico, que fueron estafadas y él simplemente desaparecía. Y claro, a cada una de ellas les daba una identidad distinta. En sus 4 años de caballero acompañante de viudas a las que estafó, había acumulado cerca de 36.000 francos. Lo curioso, que muchas mujeres que fueron estafadas por Henry seguían enamoradas de él. El magnetismo que Landru ejercía sobre las mujeres era desconcertante. Poco después se pudo confirmar que el psicópata había vendido ropas, muebles y enseres de sus víctimas. También tenía alquilado un garaje donde allí se encontraron muebles, ropa de mujer y documentos de las desaparecidas. Poco a poco, la noticia del supuesto asesino de viudas fue cobrando fuerza en los medios de comunicación de la época, llegando a difundirse no solo en Francia, sino en toda Europa. La insólita e intrigante apariencia de Landru quedó plasmada en miles de periódicos, despertando el interés de millones de personas. Todos querían saber cómo un sujeto de tales características había conseguido seducir y engañar a cientos de mujeres. Obtuvo tanta popularidad
que recibió miles de cartas y regalos estando en la cárcel, incluso centenares de pedidas de matrimonio. Para mí esto es algo increíble, que personas admiren a un asesino, incluso se enamoren. Recordemos a Ted Bundy, que enamoró a cientos de mujeres. Se agolpaban en el juicio para verlo con carteles de "Te quiero, Ted". Es alucinante, a pesar del dolor que este tipo causó con sus terribles crímenes a muchas mujeres. He leído que este síntoma tiene un nombre llamado hibristofilia, la atracción sexual por estos criminales o perversión bastante no natural, porque uno no se acerca a alguien que es peligroso. Esto resulta perturbador. Además, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Otros supongo que ven al niño pequeño que asesinó, que fue maltratado y sienten ganas de cuidar de él. También supongo que algunas personas, sobre todo mujeres, quieren ser famosas por tener una relación con un asesino. En mi opinión, soy muy fan de este mundo del true crime, películas sobre los casos de asesinatos, pero de ahí a admirar o querer a un monstruo no entra en mi cabeza. El juicio comenzó un 7 de noviembre de 1921. La sala de audiencias estaba colmada de periodistas de todo el mundo e invitados especiales. Landru hizo su entrada impecable con un traje gris, educado y gentil. Saludó a su mujer, a sus 4 hijos y también a su joven amante de 23 años, la actriz Bernadette Segret, y se sentó junto a su abogado defensor, Vincent de Moro, el mayor criminalista de Francia y quizá de Europa. En su defensa era la ausencia de cadáveres y la falta de pruebas. Si no hay cuerpo, no hay delito. Esa era su as en la manga. Desestimó los restos semicarbonizados de la casa de Gambé por errores de procedimiento, donde no se halló nada en las primeras requisas y el lugar no fue sellado por la policía. Sostuvo que la comprometedora libreta no era más que la agenda de un comercial de clientas y movimientos de compraventa de muebles de gastos de cualquier persona, que una libreta no mostraba que fuese un asesino. Landru tan solo dijo estas palabras en el juicio: Estafador lo admito, pero asesino no. Ellas estaban solas. Les di un poco de esperanza. Si maté, que me traigan las pruebas. Ante los testimonios muy desgarradores se mostraba imperturbable. En el juicio se mostró la mejor versión de Landru: cínico, frío sin expresión alguna, perverso. Admitió ser delincuente pero no asesino. Aunque las pruebas en su contra eran abrumadoras, él admitía que faltaban los cuerpos y decía que sin cuerpo no hay delito. A finales de noviembre, los alegatos de los abogados de los familiares de las víctimas afirman el carácter abominable de los crímenes y le exigen la pena de muerte. Aportaron que este señor se burló de sus víctimas, a quienes engañó, estafó y asesinó. Pero hoy ante ustedes, señores del jurado, hay un monstruo que gotea sangre de 11 víctimas. Solo me queda obtener de ustedes la eliminación de este asesino. A las 7 de la noche del 30 de noviembre, el jurado entró en deliberación y a las 9:20 salió y se dio a conocer su veredicto. Condenado a muerte, sería ejecutado en la guillotina. Henri Desireux escuchó la sentencia sin un mínimo gesto. Solo tengo una cosa que decir. No soy culpable. No voy a hablar más. Esto fue lo que expresó. El 25 de febrero fue la fecha fijada para su encuentro con la guillotina. A las 6 en punto de ese día, Landru fue despertado por su abogado. Landru se afeitó y se perfumó. Rechazó el vaso de ron que le ofrecían y también el último cigarrillo. Y dijo: No hagamos esperar más a esta gente.
Al pie de la guillotina lo aguardaba Anatole Debrien, el verdugo más célebre de París. No hubo protocolos, ni palabras, ni forcejeos. Lo recostaron en un bloque de madera, apoyó el cuello en la lunette y la cuchilla cayó. La cabeza de Landru rodó al canasto. Su cuerpo fue metido en un coche fúnebre para posteriormente ser enterrado, por petición de su mujer y de sus hijos. El cadáver de Landru fue enterrado en el cementerio de Gonard, pero 5 años después sus restos fueron exhumados y colocados en una fosa común cuando su familia no renovó el contrato de arrendamiento. No estaba allí la cabeza, la cual terminó en el Museo de la Muerte en el mítico Hollywood Boulevard en Los Ángeles, California. La liquidación de los muebles y enseres de Landru se vendieron en una subasta casi un año después por mucho dinero por coleccionistas. La pieza estrella fue el horno estufa donde cremó los cuerpos de las víctimas. Se vendió por 4.200 francos a un empresario del espectáculo. En la década de 1930, la casa de Gambé se convirtió en un hotel y restaurante llamado El Grillo del Hogar, con un museo dedicado a los crímenes de Landru. Se dice que en 1963 se encontró una carta de Henry admitiendo sus asesinatos. Yo pienso que esto solo fue un rumor. Su última amante, la actriz Fernadette Segret, se suicidó en 1968 dejando una nota. Aún lo amo y sufro demasiado. La casa sigue en pie y en 2017 se puso en venta con un cartel que dice: hermosa mansión cargada de historia, con más de 180 metros cuadrados, con jardín, árboles, paz y tranquilidad, a solo 450.000 euros. El caso de Henry Desiré Landru inspiró obras de teatro, libros y fue llevado al cine por 2 grandes genios, Claudette Chabrol y Charles Chaplin. Y aquí, queridos amigos, termino con la historia de Henry Desiré Landru, el Barba Azul. Y una vez más, gracias por estar ahí y os espero en el próximo episodio de La Cara del Mal.